Saludos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a practicar el diseño, modelado, animación y renderizado de objetos. En este caso vamos a crear un pequeño trencito y le vamos a agregar textura, animación y lo vamos a renderizar. Ok, comencemos en Blender. Comenzamos con el objeto que tenemos de fábrica siempre en Blender, el cual es un cubo, pero lo vamos a eliminar para ir practicando las combinaciones de teclas y agregar herramientas. En este caso vamos a presionar las teclas Shift A para poder tener acceso a los objetos y vamos a agregar un cubo. Una vez agregado el cubo, vamos a escalarlo. Podemos utilizar la herramienta, pero antes de escalar vamos a darle al tabulador para entrar en modo de diseño. Le damos a tabulador y vemos que entramos en modo de diseño, donde se despliegan otras herramientas. Es bueno saber que cada vez que vayamos a escalar un objeto, siempre debemos entrar en modo del diseño para que no nos afecte la escala que tiene el objeto, que es 1 a 1. Si la modificamos aquí, esa escala se va a perder. Entonces vamos a escalar, pero vamos a entrar a modo de diseño, presionando la tecla tabular. Entramos a modo de diseño, salimos de modo de diseño. Ok, vamos a escalar el objeto. Podemos utilizar la herramienta de escalar, la podemos buscar aquí, Move, Cursor, Scale. Pero para hacerlo más fácil, utilizando combinaciones de letras, lo que hacemos es que presionamos la tecla S. La tecla S y ahí podemos escalar. Pero yo, por ejemplo, quiero escalar en dirección al eje X, que es el rojo. Entonces presiono S, presiono el eje que es X y ahí empiezo. Y solamente escala en una sola dirección. Perfecto. Entonces salimos de modo edición y ahora vamos a agregar otro cubo para que sea la base del trencito. Chip A, cubo. Volvemos de nuevo a modo edición para escalarlo. Digo escalar en Z para ponerlo un poco más pequeño. Recuerden, presiono S de escalar y presiono Z en qué eje quiero que se escale. Okay. Ahora quiero moverlo, puedo ir aquí y moverlo a Move y moverlo en su diferente eje. Pero para hacerlo más fácil, yo presiono la tecla G, que me deja moverlo en todas las direcciones. Presiono la tecla G y luego presiono el eje en el que quiero que se mueva. En este caso sería GX. ¿Ve? Se mueve. Esperen, no. GX y se mueve en el eje X. Ok, lo vamos a dar acá. Ahora queremos que se mueva en Z, G, Z y movemos el mouse hacia abajo. ¿Qué pasa? Tenemos la base un poco pequeña. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a escalar en el eje X. Aquí se ve el eje rojo, lo vamos a escalar hacia esa dirección. Bueno, escalar, presiono S en el eje X y vemos que se va poniendo un poco más grande, más alargada en ese eje. Ok. Ahora vamos a moverlo un poquito, presiono G de mover en el mismo eje X y hasta aquí. Perfecto. Ya tenemos la base del trencito y una especie de pared se podría llamar. Ahora vamos a salir de modo edición presionando la tecla tabular y vamos a agregar otro objeto que sería el techito de aquí. Presionamos Shift A para seleccionar un objeto. Vamos a utilizar otro cubo. Volvemos a modo edición presionando tabular y lo vamos a escalar. Lo voy a escalar en Z. Entonces presiono S de escalar y el eje Z, la tecla Z. Escalo hasta aquí. Ahora lo quiero mover en Z, presiono G para mover y Z en el eje y lo subo. Ok. Ahora lo quiero mover en el eje X, que es el rojo. Así, presiono G para mover y X y muevo. Ya tenemos, se podría decir el esqueleto, solamente faltaría el tambor del centro y las ruedas. Entonces, volvemos, salimos del modo edición para agregar otro objeto.
presionamos Shift A. En este caso vamos a agregar un cilindro. Un cilindro. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a utilizar la herramienta de rotación. Podemos ir aquí y buscar rotación para poder rotar el objeto. Pero, control Z, para mayor facilidad lo que yo hago es que le doy a la tecla R y digo el eje en el que quiere ser rotado. Igual que escalar, igual que mover. Presiono R, lo quiero rotar en el eje Y, y va a rotar en ese eje. Ahí se ve que rota en el eje Y. Ahora si lo queremos rotar en el eje X, ahí rota en el eje X. Si lo queremos rotar en Z, lo mismo, ya no. Ok. Entonces, R, Y. También puedo, como quiero rotarlo exactamente 90 grados, puedo presionar R, Y, presionar el número 90 y darle Enter. Y automáticamente hace un giro de 90 grados con respecto al eje Y. Ahora la vamos a mover, vamos a entrar a modo edición ya. Y lo vamos a mover en XGX. Ok. Entonces vemos que queda muy grande. Ahora vamos a escalarlo. Le voy a dar simplemente a escalar, a la S, para escalarlo en todas las direcciones. No presiono ningún eje. Creo que ahí está bien. Un poquito más pequeño. Ahí. Ok. Entonces quiero escalarlo ahora con respecto al eje, a ver, al eje X. Esta dirección. Escalar en X. Pongo más largo. Hasta aquí. Ahora lo muevo. GX. Vamos a ver cómo se ve. Ay, déjame escalarlo un poco más grande para que sea mejor. O mejor, lo voy a bajar en Z hasta que pegue con la base. G, Z, lo bajo un poquito. Hasta ahí. No se ve nada por aquí. Ok, ok. Mm. Lo voy a escalar un poco más en dirección al eje X. Escalar en X. Hasta aquí. No salió. Sí salió por afuera. Escalar en X. Ahora lo voy a mover G en X. Ahí. Ya ves que va teniendo forma de algo que se parece a un tren. Ahora vamos a agregarle la chimenea, que es más o menos por donde sale el humo. Y también lo vamos a hacer con un cilindro. Vamos a de nuevo salir de modo edición, Shift A, para agregar un objeto. Vamos a agregar otro cilindro. Vemos que se agregó otro cilindro. Lo vamos a mover en dirección al eje X. Es la chimenea que va aquí, siempre encima de los trenes. Entonces, G en X, lo pongo aquí. Vuelvo a modo edición. Vamos a escalarlo. Chiquito ahí. Escalarlo. Y vuelvo, lo movemos de nuevo. G en X. G en X. Lo escalamos un poquito más. Lo ponemos chiquito. Y lo movemos en Z. GZ. Lo subo. Ya ahí se va apareciendo algo. Más o menos chimenea. Vamos a escalar un poquito más pequeño. Ahí. Ok. Ahora, creo que se puede quedar así. Vamos a añadir las ruedas. Salimos de modo de edición nuevamente. Shift A. Seleccionamos las ruedas. Y obvio que tiene que ser un cilindro. Aquí hacemos lo mismo. Vamos a rotarlo, pero con dirección al eje X para que gire así. Vamos a rotar 90 grados. Rotar en X 90 grados. Enter. RX90, Enter. Entonces ahora lo vamos a mover un poquito. GY, respecto al eje Y, y lo vamos a escalar. Vamos a entrar en modo edición siempre. Entrar en modo edición, escalar, la S. Y aquí tap. Ok, entonces vamos a escalar un poquito con respecto al eje Y para que se vea un poquito más pequeño. Que tenga ya la forma de una rueda. Entonces escalar en Y. A ver, ahí. Perfecto. Ahora lo vamos a mover y ubicarlo en el trencito. Y, para mover, vamos a ir aquí, Z, GX,
Bueno, G, Z, ponemos un poquito por aquí, creo que está bien. Aquí se queda un poquito separado. Recuerden, si seleccionamos el objeto desde aquí, a veces se nos va, lo que hacemos es, a veces se nos va como la selección del objeto, presionamos A, presionamos la tecla A en modo edición para que seleccione el objeto. La vuelvo y lo muevo en Z, G, en Z no, G, Y, en Y. Ok, y lo ubicamos por aquí. Ya tiene forma más o menos de un tren. Lo que yo voy a hacer en este caso, podría copiar, quiero copiar. En vez de hacer eso mismo, para copiar seleccionamos A para seleccionar el objeto. Podemos seleccionar Shift D o el típico copiar y pegar. Shift D, pero lo vamos a hacer fuera del modo edición, ¿verdad? Tengo que hacerlo fuera del modo edición. Hacemos Shift D, ahí se copió el objeto y lo vamos a mover. Entonces lo vamos a mover con respecto a Y. ¿Ve? Para mover, recuerden G, Y. También podemos usar estas cosas de aquí, los ejes para mover aquí. ¿Ve? Pero por facilidad y rapidez se utilizan los comandos del teclado. Ya tenemos el trencito con las ruedas. Faltarían dos ruedas más que serían más pequeñas. Vamos a agregar Shift A para ir practicando. Shift A, vamos a agregar otro cilindro. Ese cilindro quiero que haga una rotación, presiono R con respecto al eje X, que es el rojo, una rotación RX, la cantidad de grados que digo 90 y presiono Enter. Ahora vamos, seguimos. Okay, bien. Escalando un poco, un más pequeño. Escalar en Y para ponerlo más pequeño. Creo que ahí está bien. Ahora vamos a ubicarlo. X, Z, X. Creo que ahí estaría bien. Z, vamos a bajarlo un poquito más, que quede a ras con la base del otro neumático. Vamos a separar un poquito más en X. Creo que ahí está bien. Vamos a ver que están despegados. El Y. Ok. Vamos a ver. Creo que hay que bajarlo más, pero no hay que bajarlo más. GZ. Vamos a ponerlo en 1. Cuando presionamos la tecla 1 se nos da una vista 2D en la cual se nos hace más fácil para poder alinear objetos. GZ, lo vamos a ver, vista como hasta aquí. Ok, ya tenemos. Entonces, vamos a copiar de nuevo. Podemos utilizar control C, control V. Cometí el error de escalarlo dentro, fuera del modo de edición, pero no lo hago. Entonces, vamos, control C, lo voy a copiar, o Shift D, Shift D, ahora lo voy a mover. G, X. X hasta aquí. Ok. Ahora, si queremos seleccionar varios objetos, por ejemplo, quiero copiar estas ruedas, las dos, y seleccionar y ponerla de este lado. Solamente presionamos la tecla Shift presionada y seleccionamos los objetos. Y hacemos lo mismo. G en Y. O sea, mover en Y. Vamos a ver. G en Y. Ah, que no lo copié. Vamos a dar control Z. Shift D para copiar. Y G en Y. Ahora sí. G en Y. Ok. Ya vemos ahí que ya tiene forma de trencito. Se ven algunas irregularidades, eso lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a darle una apariencia un poquito más suave. Vamos a seleccionar el trencito entero. Clic derecho. Y vamos a darle Shape Move. Eso sería como suavizar.
Ya se ve un poquito ahí, más bonito. Y ya terminamos con el diseño. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarle texturas. Vamos a agregarle textura. Hay una página que se llama CC0 Texturas. Hay muchas, bueno, podemos seleccionar esta, que tiene un sinnúmero de texturas. Vamos a esperar que cargue. Vamos a explorar todas las texturas. Y aquí vemos todas las texturas que tienen. En este caso yo ya había descargado alguna textura, voy a descargar una. Voy a descargar esta. Vamos a darle clic. Aquí nos aparece si la queremos en JPG o en PNG, la cual es mejor calidad, pero es más pesada. Voy a descargar esta. La descargamos y la ubicamos en un lugar donde podamos después exportarla a Blender. Ok. Vamos a trabajar con la textura y para trabajar con textura vamos a entrar en Shading. En la modalidad de Shading. Ok. Lo primero que vamos a hacer, en este caso voy a trabajar primero con el tambor, que sería este, y vamos a agregar nuevo material. También se puede hacer, por ejemplo, en el layout, podemos ir aquí a esta figura. ¿Ves? Tiene que aquí se agregan los materiales, color de base, por ejemplo. Rojo, para poder verlo cambiamos de vista. Entramos a Viewport Shading, por ejemplo aquí, y ahí se ve cómo se cambia el color, pero esos son los colores por defecto que trae Blender. Pero en este caso vamos a trabajar con textura. Volvemos a Shading, volvemos al Shading y vamos a importar nuestra textura. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle al Control Shift T. Recuerden, tenemos que seleccionamos todas las características de los colores y todo. Shift T. Y nos va a aparecer para buscar el lugar donde tenemos nuestra textura. En este caso yo la tengo en disco D, animación, texturas. Yo le voy a dar esta, que fue la que dije ahorita. ¿Y qué vamos a seleccionar? Solamente vamos a seleccionar el roughness, los normal, el metal, el displacement y el color. La que dice Christmas, toda la que dice imagen de preview, esa no es necesaria porque esa es como el modelo, como debería de quedar al final. Y solamente vamos a seleccionar la que termine en formato de imagen, que no sea el preview. La seleccionamos toda, presionamos Shift para seleccionarla toda y la seleccionamos. Vemos que Blender da la opción de que todos los nodos se sincronicen para podernos dar el color. A este color le vamos a llamar color tambor. Ok. Hacemos lo mismo, descargamos otra textura y en este caso le voy a dar el mismo color al techo, a la base y se podría decir el muro. Entonces vamos a seleccionar, voy a poner ese material, esqueleto. Volvemos, seleccionamos. Entonces aquí presionamos Alterna Shift T y buscamos la otra textura que yo la tengo en Blender, en este caso, animación, texturas, la 12 y volvemos a seleccionar desde el roughness hasta el color. Todo lo que tiene formato PNG, JPG, que no sea la preview, que es como debe de quedar al final. Es una muestra. Entonces, seleccionamos. ¿Ven? ¿Qué pasa? Ahora esa misma textura se la voy a aplicar al murito aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí y voy a buscar mi textura esqueleto. Hago lo mismo, selecciono textura esqueleto.
Se ve muy bien ya el trencito. Entonces ahora vamos a buscar una textura para las ruedas. Vamos a seleccionar la rueda. Aquí le voy a agregar una nueva textura y voy a poner ruedas. Seleccionamos, Control Shift T y vamos a buscar una textura para las ruedas. Ok, entramos, animación, texturas. Una para las ruedas sería, voy a seleccionar esta que dice Metal. Ok, Roughness, hasta Color. Ajá, eso se ve bien. Entonces le voy a agregar esa textura a todas las ruedas. Rueda, esa textura a las ruedas. Esa textura a las ruedas. Seguimos a las ruedas. Ya tenemos un tren que se ve, bueno, tiene unos colores irreales para un tren, pero ya ustedes seleccionen la textura que les gusta y ahí se va. Ah, falta este, vamos a darle una textura, este lo vamos a llamar, no sé, vamos a llamarlo la campana. Vamos a seleccionar una textura. Recuerden, al Control Shift T para buscar nuestra textura. No, si lo tengo en Blender, animación, texturas. Vamos a ver, vamos a seleccionar esta textura. Recuerden el roughness, el normal, los normal, el metal, el displacement y el color. Menos el preview. Ahí se ve, ya tiene la forma de un trencito con texturas. Ok, perfecto. Entonces ya terminamos de agregarle textura a nuestro diseño. Ahora vamos a trabajar con la animación. Se pueden hacer otras cosas, por ejemplo la rueda para que no se vean así como tan lisa. Vamos al layout. Probando, probando. Ok, ya terminamos de agregarle todos los plane access a todos los neumáticos. Vamos a hacer una demostración. Vamos a seleccionar el cubo. Vamos a seleccionar G para mover G en X. Recuerden que lo pusimos solamente en el eje X. Vamos a darle otra perspectiva aquí. Sí. GX. Y ahí se mueve todo, como si fuera un tren real. Perfecto. Ok. Ahora vamos a trabajar en la animación, lo cual es una animación sencilla para ir aprendiendo. Vamos a ir a animación arriba. Entonces vamos a ver cómo se ve. Para ver más o menos cómo quedaría la animación, seleccionamos esta camarita de aquí y vemos que no se ve completamente el trencito, pero para eso simplemente vamos a seleccionar esta flechita que se encuentra aquí. Lo voy a poner de nuevo o darle a la N, bueno, a la N para sacar, le damos clic a la N. Entonces vamos a vista. En vista vamos a ir a la opción donde dice cámara, cámara 2, debajo del lock. Se bloquea el cámara 2 para poder hacer un zoom dentro de la cámara sin que se mueva. A ver, cámara 2 ahí. Okay, y lo vamos a poner aquí para que el objeto se vea cuando se esté moviendo. Okay, vamos a dar a la N para ocultar eso. Si le vamos a dar a la cámara, ahí vemos el objeto. Recuerden que si no aparece dentro tenemos que seleccionar, darle a la N y seleccionar cámara, o sea, nos permite desplazarnos dentro de las cámaras en el espacio. Vamos a un chin chip para mover ahí. Ok, vamos a darle a la N. Entonces vamos a hacer animaciones. Ya vamos a quitar la cámara. Entonces la primera animación que voy a hacer aquí, entonces vamos a seleccionar punto de inicio. Vamos a marcar el punto aquí, punto de inicio. Entonces en el punto de inicio vamos a seleccionar el cubo G. Vamos a dejarlo aquí.
Punto de inicio, ahí va a comenzar. Ese va a ser el punto de inicio. Y su punto final, marcar punto de inicio. Y el punto final lo vamos a marcar el mismo cubo. Vamos a darle hasta aquí, 200. Mover. Probando, probando. Ok, ya terminamos de agregarle todos los plain access a todos los neumáticos. Vamos a hacer una demostración. Vamos a seleccionar el cubo. Vamos a seleccionar G para mover G en X. Recuerden que lo pusimos solamente en el eje X. Vamos a darle otra perspectiva aquí. Sí. GX. Y ahí se mueve todo, como si fuera un tren real. Perfecto. Ok. Ahora vamos a trabajar en la animación, lo cual es una animación sencilla para ir aprendiendo. Vamos a ir a animación arriba. Entonces vamos a ver cómo se ve. Para ver más o menos cómo quedaría la animación, seleccionamos esta camarita de aquí y vemos que no se ve completamente el trencito, pero para eso simplemente vamos a seleccionar esta flechita que se encuentra aquí. Lo voy a poner de nuevo o darle a la N, bueno, a la N para sacar, le damos clic a la N. Entonces vamos a vista. En vista vamos a ir a la opción donde dice cámara, cámara 2, debajo del lock. Se bloquea el cámara 2 para poder hacer un zoom dentro de la cámara sin que se mueva. A ver, cámara 2 ahí. Okay, y lo vamos a poner aquí para que el objeto se vea cuando se esté moviendo. Okay, vamos a dar a la N para ocultar eso. Si le vamos a dar a la cámara, ahí vemos el objeto. Recuerden que si no aparece dentro tenemos que seleccionar, darle a la N y seleccionar cámara, o sea, nos permite desplazarnos dentro de las cámaras en el espacio. Vamos a un chin chip para mover ahí. Ok, darle a la N. Entonces vamos a hacer animaciones. Ya vamos a quitar la cámara. Entonces la primera animación que voy a hacer aquí, vamos a seleccionar punto de inicio. Vamos a marcar el punto aquí, punto de inicio. Entonces en el punto de inicio vamos a seleccionar el cubo G. Vamos a dejarlo aquí, punto de inicio, ahí va a comenzar. Ese va a ser el punto de inicio. Y su punto final, marcar punto de inicio. Y el punto final lo vamos a marcar el mismo cubo. Vamos a darle hasta aquí, 200. Mover. Probando, probando. Ok, ya terminamos de agregarle todos los plain access a todos los neumáticos. Vamos a hacer una demostración. Vamos a seleccionar el cubo. Vamos a seleccionar G para mover G en X. Recuerden que lo pusimos solamente en el eje X. Vamos a darle otra perspectiva aquí. Sí. GX. Y ahí se mueve todo, como si fuera un tren real. Perfecto. Ok. Ahora vamos a trabajar en la animación, lo cual es una animación sencilla para ir aprendiendo. Vamos a ir a animación arriba. Entonces vamos a ver cómo se ve. Para ver más o menos cómo quedaría la animación, seleccionamos esta camarita de aquí y vemos que no se ve completamente
el trencito, pero para eso simplemente vamos a seleccionar esta flechita que se encuentra aquí, lo voy a poner de nuevo, o darle a la N, bueno, a la N para sacar, le damos clic a la N, entonces vamos a vista. En vista vamos a ir a la opción donde dice cámara, cámara 2, debajo del lock, se bloquea el cámara 2 para poder hacer un zoom dentro de la cámara sin que se mueva. A ver, cámara 2 ahí, y lo vamos a poner aquí para que el objeto se vea cuando se esté moviendo. Ok, vamos a dar a la N para ocultar eso. Si le vamos a dar a la cámara, ahí vemos el objeto. Recuerden que si no aparece dentro tenemos que seleccionar, darle a la N y seleccionar cámara, o sea, nos permite desplazarnos dentro de las cámaras en el espacio. Vamos a un chin chip para mover ahí. Ok, darle a la N. Entonces vamos a hacer animaciones. Ya vamos a quitar la cámara. Entonces la primera animación que voy a hacer aquí, vamos a seleccionar punto de inicio. Vamos a marcar el punto aquí, punto de inicio. Entonces en el punto de inicio vamos a seleccionar el cubo G, vamos a dejarlo aquí, punto de inicio, ahí va a comenzar. Ese va a ser el punto de inicio. Y su punto final, marcar el punto de inicio. Y el punto final lo vamos a marcar el mismo cubo. Vamos a darle hasta aquí, 200. Mover. Vamos a hacer es vamos a regresar al layout, entrar en modo de diseño y vamos, para poder darle forma más de un neumático real a las ruedas, vamos a seleccionar la opción que estamos aquí, Bevel. Vamos a seleccionar la opción Bevel. Vamos a seleccionar la rueda, buscamos Bevel y le vamos a dar, vamos a alar, o sea que tenga más o menos la forma. Bueno, vamos a ver. Vamos a seleccionar la que tenga más forma de rueda. Creo que ahí. De una forma de rueda ahí. Ok. Y lo hacemos con todos los objetos. Seleccionamos el objeto. Volvemos a modo edición. Seleccionamos el objeto. Volvemos a modo edición. Queden lo más igual posible. Ya tiene una forma de ruedas. Volvemos. Salimos de modo edición. Seleccionamos el objeto. Bevel. Vamos a seleccionar la forma que queramos de la rueda. También se puede crear una sola rueda e ir copiando para que queden más uniformes cada una o similares. Damos forma a las ruedas. Vamos, salimos de modo edición, seleccionamos una rueda, volvemos a modo edición. Recuerden tabular. Ok. Y aquí vemos ya que ya las ruedas tienen forma más real o realista de las ruedas. Entonces, vamos a comenzar con la animación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a volver, vamos a salir de modo edición y vamos a crearle empty a cada objeto. Un empty sería un objeto vacío, un objeto que no aparece en el renderizado ni en la animación. Entonces, para hacerlo, seleccionamos Shift A. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar un empty, objeto vacío, y vamos a seleccionar un cubo. El cubo yo lo voy a mover y lo voy a poner encima del trencito. En Z, en X, lo voy a seleccionar aquí. Lo voy a poner exactamente encima. Eso no importa, pero lo voy a poner aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a decir a Blender que todo el movimiento que haga el cubo también lo haga. En este caso sería todo el esqueleto y el tambor del trencito. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, voy a seleccionar primero los objetos, lo voy a seleccionar todos, excepto los neumáticos.
vamos a darle al 1 para tener esta vista. Lo podemos seleccionar más fácil así. Entonces, perfecto. Entonces vamos a seguir con chip y vamos también a seleccionar el empty. En este caso es un cubo. Entonces lo que le vamos a decir a Blender es que todo el movimiento que haga el cubo lo va a hacer el esqueleto del tren. Vamos a seleccionar una nueva combinación de letras, control P, y le vamos a decir mantener transformación, keep transform. Entonces ahora vamos a mover el cubo para que se vea que el movimiento que hace el cubo lo hace todos los objetos que seleccioné. Perfecto. Muevo el cubo y se mueve el objeto. Vamos a darle control Z para ponerlo en su lugar. Ahora voy a agregarle un empty a cada una de las ruedas. En este caso voy a agregar Shift A. Voy a agregar Paint Access. Voy a agregar ese objeto. Pero como es un objeto de ejes, tengo que agregarlo directamente en el centro del neumático, para que cuando gire, este haga un giro completamente uniforme. Para eso vamos a seleccionar uno, vamos a seleccionar el neumático y buscar el eje del neumático. Por ejemplo, aquí vemos que el eje de ese neumático se encuentra fuera del centroide del neumático. Ese es el neumático, pero su eje se encuentra fuera. Entonces lo que vamos a hacer, eso pasa mucho, vamos a seleccionar clic derecho encima del objeto y le vamos a decir que configure a la original, entonces, que el original vaya a la geometría, o sea, que el eje del objeto vaya a la geometría. Y ve, y ya lo tenemos aquí. Entonces, hacemos un zoom y con la herramienta, con esta herramienta, con la del cursor, vamos a seleccionar, le damos a 1 para tener una vista 2D y poder seleccionar el centro. Vamos a seleccionar el centro, que es el punto. Ya lo seleccionamos. Ahora vamos a darle Shift A y le vamos a agregar el Plane Access. Plane Access. ¿Ve? Ahí ya le agregamos el Plane Access, que es esta especie de eje tridimensional. Y todo lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con ese eje. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cubo y le vamos a decir, vamos a seleccionar primero el objeto, vamos a ver el cursor, seleccionamos el objeto, presionamos Shift y seleccionamos el Plane Access. Y le vamos a decir a Blender que todo lo que haga el Plane Access también lo haga el objeto. Recuerden, Shift Control P, seleccionamos Keep A Transform. Entonces vamos a ver. Vamos a rotar, a ver qué pasa. Vamos a rotar el eje o el Plane Access. Rotar en Y, por ejemplo. Estamos rotando. Ahí vemos que el objeto está rotando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a Blender. Vamos a agregarle ya un poquito de animación, se podría decir. Vamos a configurarlo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar el Plane Access y le vamos a decir, vamos aquí. A veces eso no aparece, lo que tenemos que hacer es presionar el control N, si no nos aparece las transformaciones. Vamos a ir al eje Y, ¿por qué? Porque ¿en qué eje va a rotar los neumáticos? En este eje, en eje Y. Si el tren tuviera volteado, sería en otro eje, sería en el eje X. En este caso es en el eje Y. Seleccionamos el eje Y con clic derecho y buscamos la opción Up Driver. Aquí, ¿qué vamos a decirle a Blender? Le vamos a decir, vamos a seleccionar Edit Driver porque ya lo había agregado. Le vamos a decir, cuando el objeto, ¿cuál objeto? El cubo. Vamos a ver qué nombre le puse al cubo, que no recuerdo. El cubo se llama Empty. Vamos a cambiarlo. Le voy a poner Control, por ejemplo. Control. Entonces volvemos de nuevo al eje, Plane Access. Como va a girar o rotar, voy a seleccionar rotación en el eje Y. Entonces le voy a ordenar. Cuando el cubo, en este caso que le puse Control, vamos a bajar para buscarlo, a ver dónde está. Me lo quiere, está aquí Control. Lo que quiere decir, cuando el control
se mueva, type location, x location, cuando el cubo se mueva con respecto al eje X, como el tren se va a mover así, con respecto al eje X, porque es en la dirección en que está. Si fuera con respecto al eje Y, se moviera de lado, lo cual no va a pasar, sino que se va a mover con dirección al eje X. Entonces, le dijimos, cuando el objeto, en este caso control, que es el cubo, se mueva en el eje X, aplica una rotación, aquí rotación en Y. Entonces, vamos a ver, vamos a moverlo en X, GX. ¿Ve? Aplica una rotación en Y. ¿Qué pasa? El objeto se está moviendo, pero la rueda no se está moviendo. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a agregarle el movimiento del eje o play axis al cubo. Que si el cubo se mueve, también se mueve el play axis. El play axis. Ok, seleccionamos el play axis. Seleccionamos el cubo. Entonces, o el control P para unirlos. O sea, cuando aquel se mueva, este también se mueve. Como lo hicimos con el esqueleto. Transform. Entonces, vamos a ver. Vamos a seleccionar el cubo o el control. Seleccionamos G para mover en el eje X. Y vemos ahí que se mueve tanto sobre su propio eje y también se desplaza. Ok. Entonces, eso lo vamos a hacer en cada uno de los neumáticos. Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Lo voy a hacer con otro neumático. Aquí se puede copiar y pegar, pero no prefiero, es mejor que lo hagan una a una, porque ya si copio ese eje, también se va a copiar el cubo, ya que pertenecen, como quien dice, son un mismo objeto. Ok, entonces vamos a trabajar con otro. Vamos a ponerle, en este caso voy a hacer el de el otro neumático grande. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Vemos que su centro no va acorde con el centroide. Entonces clic derecho, set origin. Entonces aquí seleccionamos que el original vaya al objeto geométrico y vemos que ya se encuentra en el centro, el puntico, que es lo que nos interesa. Entonces vamos al cursor, seleccionamos el centro, seleccionamos. Eso es bueno hacerlo en una vista 2D para que se haga directamente en el centro. Por ejemplo, en este caso vemos que en la vista 2D, el otro neumático y los otros objetos me tapan. Entonces, como tengo el objeto seleccionado, presiono 1 y presiono Shift H. Oculta todos los objetos, menos el que tengo seleccionado. Shift H. Entonces, hago un zoom para poder seleccionar el centro. Lo selecciono, la Shift A de nuevo. Y vuelvo y le aplico un Plane Access. ¿Ven? Ahí se ve. Entonces, vuelvo mi cursor, selecciono el objeto, la rueda, y selecciono el Access y lo combino. Le digo a Blender que lo que haga el Access también lo haga el neumático. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de rotación. ¿Ven? Ok. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que le hicimos al otro. Vamos a decirle que en rotación, agregar un driver, cuando el objeto control se mueva, en type, en la localización en X, lo gire con respecto al eje Y, rotación con respecto al eje Y. Entonces, para volver y visualizar los demás objetos, presionamos alterna H. Alterna H. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que este también se mueva con respecto al control. Se muevan juntos. Okay. Vamos a moverlo. Vamos a mover en X. Vamos a darle una vista para que se vea mejor. Desde aquí arriba. X. Ahí se mueve el objeto.
Ok, entonces lo voy a dejar para que practiquen con los 4 neumáticos restantes. Y ya de ahí vamos ya directamente con el renderizado y la animación. Aquí estamos dándole, bueno, estamos trabajando con la animación todavía. Entonces voy a pasar el video para que lo hagan con los demás neumáticos. Probando, probando. Ok, ya terminamos de agregarle todos los plane access a todos los neumáticos. Vamos a hacer una demostración. Vamos a seleccionar el cubo. Vamos a seleccionar G para mover G en X. Recuerden que lo pusimos solamente en el eje X. Vamos a darle otra perspectiva aquí. Sí. GX. Y ahí se mueve todo, como si fuera un tren real. Perfecto. Ok. Ahora vamos a trabajar en la animación, lo cual es una animación sencilla para ir aprendiendo. Vamos a ir a animación arriba. Entonces vamos a ver cómo se ve. Para ver más o menos cómo quedaría la animación, seleccionamos esta camarita de aquí y vemos que no se ve completamente el trencito, pero para eso simplemente vamos a seleccionar esta flechita que se encuentra aquí, lo voy a poner de nuevo, o darle a la N, bueno, a la N para sacar, le damos clic a la N, entonces vamos a vista. En vista vamos a ir a la opción donde dice cámara, cámara 2, debajo del lock, se bloquea el cámara 2 para poder hacer un zoom dentro de la cámara sin que se mueva. A ver, cámara 2 ahí, y lo vamos a poner aquí para que el objeto se vea cuando se esté moviendo. Ok, vamos a dar a la N para ocultar eso. Si le vamos a dar a la cámara, ¿ve? Ahí vemos el objeto. Recuerden que si no aparece dentro tenemos que seleccionar, darle a la N y seleccionar cámara, o sea, nos permite desplazarnos dentro de las cámaras en el espacio. Vamos a dar un chin chip para mover ahí. Ok, vamos a darle a la N. Entonces vamos a hacer animaciones. Ya vamos a quitar la cámara. Entonces la primera animación que voy a hacer aquí, entonces vamos a seleccionar punto de inicio. Vamos a marcar el punto aquí, punto de inicio. Entonces en el punto de inicio vamos a seleccionar el cubo G, vamos a dejarlo aquí, punto de inicio, ahí va a comenzar. Ese va a ser el punto de inicio. Y su punto final, marcar punto de inicio. Ok, entonces el punto de inicio ya lo marcamos. Ahora vamos a marcar el punto final. Vamos a ponerlo aquí en 200. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un movimiento para que lo haga en ese intervalo de tiempo. ¿Qué movimiento vamos a hacer? Vamos a movernos en X. El paso, vamos a hacer eso. Dentro de la cámara, ok. Ese movimiento y nos vamos a parar aquí. Entonces, vamos a reproducirlo. A ver cómo se ve. Ahí se ve el trencito moviéndose. El trencito moviendo. Ya tenemos una pequeña animación, lo cual es muy sencilla. Ahora lo que vamos a renderizar la animación, pero primero vamos a darle un poquito de formato para ver el video o el formato de video en el que queremos que se imprima. Podemos verlo aquí, cambiar de vista aquí arriba para verlo ya. También se puede agregar un plano de base. Ahí ya. Entonces vamos a seleccionar el formato en que queremos que se imprima. Vamos a irnos aquí a donde dice como print, una pequeña impresora que hay. Y vamos a seleccionar el formato que queremos. En este caso yo voy a seleccionar 25 fotogramas por segundo, que es el que mayormente se utiliza. Lo voy a guardar en
en escritorio, ahora en escritorio, el renderizado. Y el formato puede ser PNG, pero PNG quitan la opción, el tipo formato. Pero como es una animación, o sea, un video, vamos a darle aquí, FMPG video. Siempre RGB. Entonces, entonces vamos a darle color management, coding. Y aquí en video, cuando aparezca el menú desplegable, vamos a seleccionar aquí en Conde. Primero vamos a seleccionar Matroska de MK creo que es el formato. Pero yo voy a seleccionar en este caso MPG4, que es el que nosotros conocemos como MP4. Perfecto. Es el formato en el que se va a imprimir el renderizado. Entonces vamos a render. Vamos a buscar rendering. Y vamos a render animation. Bueno, siempre usa el motor if, el if. El cycle es más, se ve mejor, pero es súper potente. Es muy potente, o sea, requiere una supercomputadora para poder renderizarlo. Por lo menos la animación. Vamos a usar el if y vamos a darle render animation. Render. Vamos a ver cómo se ve. Está haciendo render. Igual sería bueno poner un plano abajo y un color, formato de calle, pero eso es un video sencillo. Ok. Vamos a ver. Terminó el render ya. 28. Bueno, le puse mucho. Bueno, está bien. Ok. Ya ahí terminó. Ah, aquí está. Ahí se ve una pequeña animación simple. Y hasta aquí el video. Si quieres más videos como este, suscríbete y dale like para motivarme a seguir haciendo videos, te lo agradecería mucho.